Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este su canal, GateWleo, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Bueno amigos, como siempre su amigo servidor Waldo Quiñones, trayéndoles hechos, noticias, información muy importante y vital para que usted entienda lo que pasa a nuestro alrededor. Y a pedido de amigos y seguidores, suscriptores de este su canal GateWleo, que en el últimos videos, me han pedido mi opinión referente a qué pienso de la traición del señor Alberto Fernández, presidente electo de Argentina. ¿Qué pienso yo del señor Alberto Fernández? ¿Cuál es mi opinión respecto a la traición del señor Alberto Fernández, no solamente a Venezuela, a la Argentina y a toda América Latina? Porque por lo menos quienes tienen buen corazón y buen cerebro creímos en un principio que el señor Alberto Fernández, que yo apoyé justamente para elecciones, Alberto Fernández tomaría las riendas realmente de la Argentina y llevaría a la Argentina por otro camino, por otro sendero, llevaría a la Argentina a una recuperación realmente, a una independencia, un poco iniciar la independencia de la Argentina, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de las políticas impuestas desde el Departamento de Estado. Entonces me preguntan mi opinión y la traición del señor Alberto Fernández. Bueno, aquí le va mi humilde opinión con hechos, noticias, información, datos importantes que usted tiene que conocer para que entienda también. No voy a defenderlo en absoluto, no hay manera de defender a Alberto Fernández. A Cristina sí, porque Cristina nada tiene que ver en esto. Cristina es solamente vicepresidente, quien toma las decisiones aquí es el señor Alberto Fernández. Entonces mi opinión es sí, Alberto Fernández está traicionando a la Argentina, a Venezuela y a toda América Latina. Lo digo porque este pasado 5 de octubre, allá en la Organización de Naciones Unidas, de 47 naciones que se reunieron precisamente para nuevamente hacer un estudio referente a la violación de derechos humanos por parte del gobierno del señor Nicolás Maduro, 22 naciones votaron a favor de que supuestamente el señor Nicolás Maduro digamos, el gobierno venezolano está violando los derechos humanos. 22 votaron en contra, México entre ellos, y así también como 22 se abstuvieron. México se abstuvo precisamente obviamente de seguir castigando a Venezuela, y 3 naciones se opusieron rotundamente, Filipinas especialmente. Filipinas, obviamente, tenía que ser el señor Duterte, porque es un extraordinario dirigente, un líder realmente nato. Pero vamos, voy a empezar, no voy a hablar de detalles de Filipinas y eso, estoy hablando de Venezuela y de la traición del señor Alberto Fernández. Ok, vayamos. ¿Por qué Alberto Fernández cambió de opinión? Mire, para entender a Alberto Fernández y su traición, creo que no se siente lo suficientemente capaz como líder para guiar a la Argentina. Desafortunadamente llegó al poder gracias a la señora Cristina Fernández de Kirchner, una perseguida política que no pudo lanzarse como la presidenta porque tenía un proceso judicial en su contra, totalmente también fuera de contexto, como lo fue con el señor Evo Morales, con el señor, Rafael Correa. Un proceso, una persecución política sin precedentes de América Latina. Por eso no pudo ser directamente Cristina Fernández la presidenta, lo cual hubiera cambiado totalmente el panorama de la Argentina. Pero fue el señor Alberto Fernández, y un Alberto Fernández que desde que empezó con la presidencia prácticamente ha tenido una especie de decisiones totalmente incongruentes y al mismo tiempo con un poco de miedo y temor. O sea, no ha sabido ser, no es un dirigente nato. Entonces, la traición es muy simple. Lo que pasa es que le dejó, yo le dije y reitero nuevamente aquí, el señor Mauricio Macri con un endeudamiento que puso, un endeudamiento que se agregó a una deuda argentina que realmente es impagable, se puede decir. La deuda argentina es impagable. En estos momentos serían aproximadamente, según calculo yo, 263 mil millones de dólares en deuda. Es casi impagable para la Argentina, más en la situación en que se encuentra, es impagable. Pero el señor Mauricio Macri le incluyó los últimos 65 mil millones de dólares por pedido del gobierno del señor Mauricio Macri. Un ejemplo, por ejemplo, desde el 2004 hasta el 2015, antes de que el señor Mauricio Macri fuera presidente, la misma Argentina iba desendeudando a la nación, desendeudando de 180 y tantos mil millones de dólares que debía entonces. Obviamente
iba rebajando un poco la deuda, o por lo menos no continuaba con la deuda, la iba rebajando. La señora Cristina Fernández de Kirchner inició un proceso para tratar de evadir los fondos buitres, porque desafortunadamente aún, pese al endeudamiento de la Argentina, nunca hubo beneficio para los argentinos. Siempre ha sido un fraude por parte del Fondo Monetario Internacional, por parte del Banco Mundial, pero nunca ha beneficiado en sí a los argentinos, sino únicamente a la burguesía. Le dejó, yo lo dije desde un principio, como lo que está pasando precisamente allá en Bolivia. El propósito real de la señora Yanine Áñez, de Arturo Murillo, es destruir el avance que obtuvo Bolivia con el señor Evo Morales, o sea, destruir completamente ese avance, endeudar a la nación para obligar a los próximos presidentes a someterse a las políticas impuestas por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Departamento de Estado. Es el propósito final de la señora Yanine Áñez y el señor Arturo Murillo. Precisamente por eso, el nuevo ministro de Economía, precisamente de allá del Bolivia, se reunió con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, con el señor Carone, precisamente presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, para continuar el endeudamiento, destruir la infraestructura, destruir las empresas nacionales, y de esta manera el próximo gobierno tenga que lidiar a fuerza con esos problemas y verse obligado a sostener las deudas que contrajo la señora Yanine Áñez y el señor Arturo Murillo. O sea, entiéndalo. Lo que pasa es que también en la Argentina el señor Alberto Fernández se encontró con una Argentina que está en caída libre, a punto del default, y con una deuda que superó con el señor Mauricio Macri otros 65 billones de dólares. Entonces no le quedaba opción más que buscar un acercamiento. Lo único malo, ¿por qué traicionó a la Argentina? Yo le voy a decir por qué traicionó a la Argentina. Traicionó a la Argentina porque, yo lo dije anteriormente, lo reitero nuevamente aquí, que el señor Alberto Fernández, con esa deuda impagable que ya tenía sobre el costado y con el sobreendeudamiento del señor Mauricio Macri, lo que tuvo que hacer inmediatamente desde que entró en el poder, junto con Cristina Fernández, haber creado y haber hecho el default, haber pronunciado un default, o sea, ¿cómo le diré? Default para mí es prácticamente decir, no voy a pagar la deuda. El gobierno argentino no tiene dinero, yo no fui el responsable del endeudamiento, esto no lo trajo el señor Mauricio Macri, no reconozco la deuda que obtuvo el señor Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional y no voy a pagar, me voy a default, simple y sencillamente a default, e inicio nuevamente con un programa económico interno, utilizando la moneda como, yo le he dicho, como siempre, la moneda propia, como utilidad pública en beneficio de las empresas nacionales y campesinos o productores nacionales. Tenía que haberlo hecho así. Yo le dije, tiene que pronunciar el default el señor Alberto Fernández antes de que lo pronuncie el Fondo Monetario Internacional. Se le adelantó el Fondo Monetario Internacional, lo arrinconó, lo llevó al rincón, le reestructuró una deuda que al final no beneficia a ningún argentino, porque la deuda va a continuar, solamente se está reestructurando para que se pague a más largo plazo y se paguen menos intereses, pero la deuda continúa. No ganaron absolutamente nada con ese acuerdo, no ganaron, era el default por parte del Estado, pero no lo hicieron. Eso es traición, ya traicionó a la patria. O sea, yo digo las cosas como son, la traicionó. Ahora, ¿que estaba obligado? No estaba obligado. Lo que tuvo que haber hecho es ahora hacer el default el mismo Alberto Fernández, pero no lo hizo. Ahora se fue, pero al reestructurar la deuda y acordar estos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, con los deudores exteriores, pues obviamente, al aceptar las condiciones impuestas por ellos, acepta las políticas que impongan ellos. ¿Qué es lo que viene para la Argentina con el señor Alberto Fernández ahora? Que reestructuró supuestamente la deuda, una deuda impagable de cualquier manera. Ahora lo que viene es que simple y sencillamente el voto de la Argentina, junto con el Grupo de Lima que creó y diseñó precisamente digamos que este informe de la señora, de la alta comisionada de la Organización de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, que representa precisamente a la Organización de Naciones Unidas, especialmente al Departamento de Derechos Humanos o de Violación de Derechos Humanos, pues obviamente el Grupo de Lima redactó junto con el señor Luis Almagro este informe totalmente fuera de contexto, fuera de la realidad, para continuar, como yo lo dije, la guerra en contra de Venezuela, porque se le olvidó a la señora Michelle Bachelet
que más allá de las violaciones que pudiera haber en Venezuela, que las hay, tiene que haber en todos los países, hay violación de derechos humanos, más allá de las que puede haber en Venezuela, los hay por mucho, pero por mucho más graves las hay en Colombia, y no se habla de Colombia. Las muertes en contra de los dirigentes sociales indígenas, así también como comunales, o dirigentes precisamente del Departamento del Trabajo. O sea, hay una persecución política sin precedentes en Colombia. Ya llegamos a 63 masacres desde que inició el señor Iván Duque, y a nadie le importa. O sea, están las masacres, la persecución política, está la muerte indiscriminada de dirigentes sociales, civiles, indígenas y de todo tipo. O sea, en Colombia hay una guerra civil interna, y no le importa a la señora Bachelet, no le importa a la Organización de Naciones Unidas, no le importa al señor Luis Almagro, no le importa a nadie. Lo mismo pasa en Perú y lo mismo puede pasar en Brasil, y no importa. Es que lo importante no es estos criminales, esos gobiernos criminales como el señor Iván Duque, como el señor Jair Bolsonaro o como Vizcarra, pueden continuar haciendo las políticas internas que se les antoje. Tienen el beneplácito del Departamento de Estado y de la Organización de Naciones Unidas, mientras que se acojan y se avengan a las políticas que les indiquen desde allá. O sea, si les indican que está bien lo que hagan mientras que entreguen la nación y los recursos, no hay problema, nadie te va a acusar de nada. Pero si tú te sales del huacal, entonces vamos a perseguirte políticamente. Es lo que están haciendo acá en Venezuela. ¿Qué me pregunta a mí ya del señor Alberto Fernández? Es una traición. Si quiere que le diga, desafortunadamente ya la Argentina se pierde. No hay futuro para la Argentina ni el argentino. Me digan a mí lo que me digan, lo siento por ellos, me duele, pero lo siento. Porque la esperanza que venía era Alberto Fernández, haciendo un buen equipo con Cristina Fernández, que me imagino que ahorita está llorando precisamente la mala decisión de haber tomado a un idiota como el señor Alberto Fernández, al cual yo apoyé precisamente en diferentes formas para que ganara la presidencia, muy a mi manera. Pero lo apoyaba porque pensé que era el cambio que necesitaba, y traicionó a la Argentina, traicionó a Venezuela y traicionó a toda América Latina. ¿Qué quiere que yo le diga? O sea, ya no hay futuro. Para el argentino no hay futuro. Ahora, ¿qué es lo que viene con el Fondo Monetario Internacional? Que el señor Alberto Fernández a partir de ahora va a seguir y a continuar con todas las políticas neoliberales que le impongan el Departamento de Estado y el Fondo Monetario Internacional. Y si piensa que va a haber progreso, lo siento, no va a haber, porque al final el propósito real del Fondo Monetario Internacional es presionar, arrinconar, endeudar y luego saquear. No hay futuro para la Argentina, no lo hay. Digo, si es que Alberto Fernández no cambia de la dirección. 500 intelectuales, artistas, expresidentes, así también como altas personalidades de la política, de los medios, han hecho una carta y han enviado una carta al señor Alberto Fernández para que rectifique precisamente su actitud. ¿Lo va a hacer? Lo dudo, porque el señor Alberto Fernández ya empezó con las actuaciones neoliberales, e inclusive en su gabinete está llevando a la misma gente que tenía el señor Mauricio Macri. ¿Qué esperan los hermanos argentinos? Si el supuesto cambio es el mismo, solamente con un cambio de presidente, pero con los mismos actores políticos internos que van a continuar llevando la política de la Argentina. Y el único que sirve ahí como un monigote y un títere para que esas políticas neoliberales se sigan aplicando y destruyendo y entregando a la nación va a ser Alberto Fernández, el único responsable al final de lo que realmente hace la oligarquía. Y de la oligarquía, o cuando digo la oligarquía, los grandes adinerados argentinos, los grandes industriales argentinos, pero los argentinos no van a obtener absolutamente nada. Al contrario, a partir de ahora empieza el enriquecimiento más progresivo de unos cuantos, la burguesía, y la pobreza que se va a incrementar a manera desproporcionada en toda la Argentina. ¿Qué más le puedo decir yo? Simple y sencillamente, Alberto Fernández traicionó a Cristina, a sus seguidores, traicionó a Venezuela y traicionó a toda América Latina. Ahí con eso le digo todo. Traición, traición, traición. Pero luego voy a seguir exponiendo precisamente
América crece, la amenaza que se cierne sobre América Latina. Lo vengo diciendo. Lo que está pasando con Alberto Fernández es parte de esa estrategia de la nueva colonización y extracción de la riqueza de nuestras naciones a través de América crece, la nueva amenaza que se cierne sobre nuestra América Latina. Alberto Fernández es justamente una víctima más de esa nueva doctrina. Pero bueno, yo nomás digo que usted tiene que estar atento, yo lo estoy, y precisamente por eso estoy presentando lo que yo pienso, lo que yo siento y lo que hay realmente detrás de todo esto. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.